tez de Krishna, aparece también una hermana menor, Sundara, pero no es nombrada en las historias de la juventud de Krishna. Krishna es llamado Govinda, al que placer a las veces pastor de vacas, es encontrado con su hermano Balaram, que es agricultor, y llamado Halunla, que pelea con la asada. Y esa es la historia de Krishna, ya que es un poco más extensas y faltaría todo un programa para describir realmente la historia de Krishna, pero en breve resumen, Krishna fue un pastor de ovejas que poco a poco fue escalando hasta llegar y tomar el imperio hindú. En aquella época donde existían las vimanas, estos carruajes milenarios, que todavía hay huellas de esos carruajes. Se dice que las vimanas eran y son carruajes milenarios que se utilizaban para traspasar el espacio y tiempo, para traspasar el universo. Esa es la idea hinduista. Y como estos personajes siempre han trascendido, siempre han sido de cierta forma ignorados, pero han dejado una huella en la humanidad, han dejado una huella en las memorias milenarias. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Hermes Trismegisto. Tal vez tendríamos que hacer un programa para hablar de cada personaje, pero hoy lo vamos a resumir. Vamos a tratar de hablar brevemente la historia de cada personaje, que es súper interesante. Hermes es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Tot en griego, el dios heleno Hermes. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el 3 veces grande, latín Mercurius tel Maximus. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy conocido como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el avivamiento del cristianismo. Se le ha atribuido estudios de alquimia, como la tabla de Esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, y de filosofía como Corpus Hermeticum. No obstante, debido a la carencia de evidencias concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo ficticiamente desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del resurgimiento del erotismo y del esoterismo, ya que este personaje de Hermes es un personaje que literalmente revolucionó la historia de Egipto, un personaje que unió a los dos Egiptos, que unió con un solo pensamiento. Y quiero hablarte de los orígenes mitológicos de este personaje de leyenda. Según las creencias egipcias, los dioses habían gobernado en el antiguo Egipto antes que los faraones, civilizándolos
con sus enseñanzas. En ellas, el dios egipcio Tot era el dios de la sabiduría y el patrón de los magos. También era el guardián y escribente de los registros que contenían el conocimiento de los dioses. Clemente de Alejandría estimaba que los egipcios poseían 42 escritos sagrados que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios. Más tarde, varias de las características de Tot se asociaron al Hermes de la mitología helenística, incluyendo la autoría de los 42 textos. Este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino que en el primer o segundo siglo de la era cristiana se le comenzó a llamar a esta función Hermes Trismegisto, probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. No obstante, en algún momento la ambigua noción de divinidad se transformó en la de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización occidental, al cual además se le atribuyen otros escritos filosóficos. Ha surgido en la religión egipcia la referencia a la autoría de Tot. Se basa en la antigua tradición de cifra de 42, probablemente se debe al número de gnomos de Egipto y por tanto pretende transmitir el concepto de integridad. Platón, Timeo, Critias comenzó que el templo de la Odisea de Neit en Sais había salas que contenían registros históricos secretos de sus doctrinas que tenían hasta una antigüedad de 9000 años. A la identificación entre Tot y Hermes en la figura de Hermes Trismegisto ha de añadirse otra posterior de carácter esotérico, por la cual Hermes Trismegisto es también Abraham. Así como lo escuchaste, se dice que Hermes Trismegisto es también Abraham, aquel personaje que habla en el Génesis, un personaje de descendencia hebrea que salió de entre el medio del Ur de los caldeos, ya que se dice que Abraham era también un gran iniciado en las ciencias que van más allá del pensamiento. El patriarca hebreo que habría de comenzado las dos tradiciones, una solar pública recogida en el Antiguo Testamento y otra privada transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. También hay quienes consideran que trata de Melquisedec, el llamado sabio de Salem, posteriormente a Jerusalén, quien también fue conocido y reverenciado en Egipto y que fue mencionado en los escritos bíblicos como un sacerdote del Altísimo y que no tuvo principio ni fin, y que el mismo Abraham le reverenciaba y le pagaba diezmo, por lo que se presume que fue un personaje muy importante. La literatura hermética. La llamada literatura hermética es cierto modo un conjunto de papiros que contenían hechizos y procedimientos de introducción mágica. Por ejemplo, en el diálogo llamado Asclepio, el dios griego de la medicina, se describe al arte de atrapar las almas de los demonios en estatuas con la ayuda de hierbas, piedras preciosas y aromas, de tal modo que la estatua pudiera hablar
y profetizar en otros papiros. Existen varias recetas para la construcción de este tipo de imágenes, detalladas explicaciones acerca de cómo animarlas, dotarlas de alma, ahuecándolas para poder introducir en ellas un nombre grabado en una hoja de oro, momento esencial del proceso. No obstante, no se queda ahí. La literatura atribuida a esta figura mitológica, los escritos herméticos en general dan cuenta de un determinado enfoque acerca de las leyes del universo. El Asclepio se nos habla constantemente de Dios, a quien se llama el Todo Bueno, para escribirnos las leyes del universo. Por ejemplo, en el pasaje número 20 de Asclepio, Dios es expresado como la inconsiderable unidad que constituye el universo, una unidad cuya característica esencial es que se posee naturaleza masculina y naturaleza femenina al tiempo. Esta característica se le otorga Dios a su vez. Por ejemplo, todas sus escrituras en el Asclepio, como decíamos, la figura de Dios no tiene la consideración de quien ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo es todas las cosas. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial son para Hermes partes que actúan dentro de Dios, pero solo los humanos somos un reflejo exacto de Dios, el Todo Bueno. También nos habla Hermes del tiempo de acuerdo al Asclepio, párrafo 27. El mundo es receptáculo del tiempo que mantiene la vida en su correr y agitar. El tiempo por su lado respeta el orden y el tiempo provocan por transformación la renovación de todas las cosas que hay en el mundo. Eso es una breve introducción de todo lo que es la historia de Hermes y lo que habla del Kybalión, libros que puedes encontrar hoy al alcance. Puedes encontrar el libro de Corpus Hermeticum, el libro de Hermes Trismegisto, tabla de Esmeralda, la alquimia, el Kybalión, el libro de los muertos, sarcófagos y muchos más. Solamente hemos dado una pequeña introducción de estos personajes de leyenda. En el siguiente programa estaremos hablando de las mujeres que también son iniciadas, en el cual esta serie de programas vamos a estar profundizando sobre la historia, sobre las leyendas de estos personajes que tal vez no habías escuchado. Que Hermes probablemente era considerado a Abraham, el patriarca de los hebreos, ya que los hebreos no se sabe de dónde vinieron. Se dice que fueron los híbridos los que cruzaron el mar cuando Abraham cruzó con sus ovejas y con sus familiares, cruzaron un río y desde ahí le llamaron los híbridos, los hebreos. Pero en sí Melquisedec era un hebreo y no se sabía de dónde venía, pero sí se sabía que tenía un reino de paz. Estos son los misterios que nos acompañan. Por mi parte fue todo. Esto fue la biblioteca de Slomo. Te doy gracias por tu sintonía, gracias por tus descargas, gracias por compartir este programa, gracias por buscarnos en las redes sociales. No te digo hasta luego, sino te digo hasta pronto, y el misterio continúa, la leyenda, juntos en la investigación. Hasta pronto.